¿Y ahora? ¿Se quieren unir? Perdón, que me mandar la invitación. Sí, pero que se una primero. Ah, bueno, vamos a esperar entonces a Vinca Jackson. Vamos a esperar a ver si se conectan para poder invitarla. Estamos esperando a Vinca para poder enviarle la solicitud. Una vez que se conecte, hola Natalie, espérenme un momentito. Natalie, ¿le puedes avisar a Vinca, porfa, que estamos esperando? Se tiene que unir primero para poder enviarle la solicitud. Aprovecho de saludar a la Alejandra, a Eugenio, que se acaban de unir también. Hoy día tenemos una conversación muy entretenida e importante junto a una gran mujer y gran psicóloga también, muy preocupada por los temas de infancia, Vinca Jackson, a quien estamos esperando para poder enviarle la solicitud. Una vez una vez que te unas, Vinca, te puedo hacer llegar la solicitud. Aprovecho de saludar a todas las vecinas y vecinos del distrito número 9, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Rencalo Prado, Cerro Navia y Quinta Normal. Saludo a todas y todos, y Pereira, que también se acaba de unir. Aprovecho de saludarlo. Ahí está la Vinca. Entonces ahora le vamos a hacer llegar la solicitud. Estoy pidiendo ayuda aquí porque la verdad es que a los más adultos, ok, Vinca, estoy enviando la solicitud, pero me dice que necesita la última versión de Instagram para poder unirse. A ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a buscarla acá. Ah, aquí. Ok. Bien. Ahí estoy enviando la solicitud. Esperemos que Vinca se pueda unir ahora, se pueda conectar. Hola Jenny, hola Ley. Estamos saludando a a las personas que se están uniendo. Marcia Allende, Rodrigo Araya, un saludo. Ahí vamos. Estamos con. eh, Me dice que Vinca tiene que tener la actualización más reciente de Instagram para que se pueda unir. Mm, No sé qué pasa, que no. A ver, me voy a salir y lo voy a enviar de nuevo. Mary Cayumán. A ver, aquí. No. ¿Por qué no puedo? Me dice. eh, Esto me dice que Vinca tiene que actualizar el. A ver ahora. Vamos a ver. No. Me dice Vinca necesitará la última versión de Instagram para poder unirse. No, no entiendo qué pasa. Estaremos marcando el que corresponde. A lo mejor no. A ver ahí. Ay, Ahí,
Sí, Ahí, no sé qué pasó. Estaba con lío en la señal y me cambié de teléfono. Parece que uno de los dos, como tú decías, no tiene la última sí, actualización. Tengo idea. a mí, a mí también me pilla un poco esto, Vinca. Mi Sí, hijo que tiene 13 años estaba aquí tratando de ayudarme también. qué bueno. No, Yo no, no tengo la no es más fácil. chica acá en este momento, así es que ya, pero lo logramos, lo logramos. Espérate ahí. Sí, oye, qué rico verte. Y yo, bueno, aquí he estado mientras tanto saludando a quienes se van conectando. Millón de Hay gracias a todos muchas personas. y perdón el retraso. En realidad yo estaba acá hace rato. Primero hubo problemas con la internet del lugar donde estoy. Fui a reclamar, volví y ahí te veía y no podía conectar. Acá empezó el 1 de junio y dura hasta noviembre la temporada de huracanes, tormentas, del terror. Y aunque no está cerca del mar, como ahora viene un huracán o una tormenta hacia la costa, igual pega más hacia adentro y eso afecta a todas las comunicaciones, el internet, la antena, la tele, en fin. Pero lo Sí, logramos. en qué parte de Estados Unidos estás tú, Vinca? Georgia, al norte del En estado Georgia. de Florida, que es el más azotado generalmente por los huracanes, el que peor Ok, la pasa. y ahí, porque hemos visto que hay olas de calor en Estados Unidos. Sí, pero ahora están hacia el lado oeste y hay unos fuegos terribles que se llaman como fuegos de lava, que no necesariamente es que haya estallado un volcán ni mucho menos, pero está bien cambio climático, sí. Y acá Ya, el frío, el invierno se alargó un montón, está muy raro el clima, hay que actuar urgente. Nos dicen que con suerte quedan 10 años para arreglar todo esto. Así es chuta. que ojalá. Oye, pero qué rico Bueno, verlo, un millón de gracias. Y sí, gran tema el que tenemos para conversar. sí, importante además. Sí, mucho. Gran tema, importante y buscando siempre avances dentro de lo que es las distintas temáticas y las distintas áreas dentro de nuestro país. Sí. Así que yo te agradezco la invitación. No, eh, yo, te- yo te agradezco a ti porque además recordemos para los amigos que se van sumando que la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que demoró casi una década de tramitación, eh, se promulgó en julio del 2019 y tú como diputada inmediatamente el 2020 presentaste un proyecto de ley con otros 4 diputados y diputadas para extender este derecho en el fondo al tiempo y el respeto al tiempo de las víctimas ahora para los adultos y mayores de edad. Por eso que la ley se llama independientemente de la edad. O sea, imprescriptibilidad de los delitos sexuales independientemente de la edad. Si Chile promulga esta segunda ley, eh, sería realmente histórico en Latinoamérica e incluso para otros países que están mirando, porque se podría haber, en el caso del abuso sexual infantil, haber aumentado simplemente los plazos y Chile opta por la imprescriptibilidad, lo que es excelente. Y acá hay como lo que tú estás haciendo es una extensión de esta noción tan importante del tiempo del trauma, que al final es lo que la ciencia nos ha ido entregando, más allá de todos los argumentos por los cuales uno querría cambiar muchas leyes o tener leyes nuevas. eh, este argumento es central acá para ambos. Y sí, yo Vizca, te quería preguntar, yo partí preguntándote, ¿qué te motivó o sea, tú fuiste una activa impulsora también de la imprescriptibilidad para los niños, o sea, para los delitos sexuales contra niños y niñas, pero ¿qué te llevó el 2020 a presentar este otro proyecto? bueno, ¿qué me llevó primero? Motivada porque yo fui testigo, no siendo parlamentaria, fui testigo de toda la lucha que dieron las distintas organizaciones, corporaciones, instituciones, tú misma,
la lucha que dieron durante años por la no prescripción de los delitos sexuales en menores. Y yo recuerdo muy bien, estando en Brasil el año 2016, yo me fui a preparar para mis últimos Juegos Olímpicos y Bueno, previo a mi viaje a esa competencia, a esa concentración, yo estampé una denuncia acá en Chile ante la Policía de Investigaciones por los abusos y violaciones que recibí siendo niña. Y eso abrió también una, diría yo, una ventana muy grande de en darme cuenta de cuántas mujeres y personas en nuestro país habían pasado por lo mismo. Y no siendo, no siempre siendo niños. Si bien el número de niños es muy grande, eh, en esos años yo me di, a raíz de los mensajes que empezaron a llegar a través de redes sociales, que para mí fue súper impactante porque de acuerdo. de verdad, Inca, yo no pensé que, en ningún momento pensé que eso iba a ser o iba a provocar el impacto que se dio en ese año. Pero después me pasó esto, que muchas personas empezaron, cientos de personas, o sea, no era una, cinco, diez, eran cientos de personas, cientos de mujeres que me escribían a diario por redes sociales, que me paraban en la calle para contarme sus experiencias. Y muchas mujeres, por ejemplo, me decían, mujeres adultas, o sea, mujeres que ya pasaban los 60, 65 años, me decían, esto es primera vez que yo lo cuento y se lo cuento a usted porque usted me da, me abre esa confianza para poder decirlo hoy día. Pero esas mujeres, esas personas, siempre se quedaron con esa sensación de impunidad. Eh, y personalmente, a mí me pasó esto, yo nunca lo he dicho muy pocas veces, pero personalmente a mí me sucedió que yo pude irme de la casa donde vivía con mi mamá y con mi abusador cuando cumplí 18 años. Eh, y me pude ir a los 18 años porque justo faltando pocos meses para que yo cumpliera 18 años cambió la ley en Chile. Y en Chile cambia la ley y pasas a De los ser 20. mayor de edad a los 18, porque hasta ese entonces tú eras mayor de edad a los 21. Sí. Entonces, para mí fue súper importante, a lo mejor sin analizar en ese momento la importancia de ese cambio de ley, pero sí me dio la posibilidad de arrancar, de tomar lo poco y nada que tenía, partir prácticamente a poto pelado y salir de ahí, arrancar de ahí. Pero eso fue algo que yo pude hacer. Muchas mujeres no lo pudieron. Entonces, mi pregunta también siempre ha sido, ¿qué hubiese sido de mí y qué ha pasado con esas cientos de mujeres que quizás nunca pudieron arrancar y que siguieron siendo víctimas de abuso y de violaciones bajo el techo de donde creciste? Pero también me encontré con muchas mujeres que fueron abusadas siendo adultas y que por muchos motivos nunca denunciaron. Principalmente porque siempre esto se da precisamente dentro de un círculo muy cercano, familiar o de amigos o de personas de confianza. Y las mujeres con las que en algún momento tuve la oportunidad de conversar estos temas, y los tengo todavía, de hecho hace muy poquitito me tocó compartir con una mujer de 70, más de 70 años, y ella me pregunta a mí, ¿por qué usted, qué sintió? Esa es la pregunta que me hizo. ¿Qué sintió usted cuando pudo contar esto y hacerlo público? Y yo lo primero que le dije, me liberé, ¿ah? Sentí una liberación. Pero además tuve esa oportunidad de poder ir a estampar una denuncia, sabiendo que yo a lo mejor no iba a tener justicia a través de la justicia, porque yo estuve muchos años preguntando eh, cómo lo hacía y qué hacía para poder denunciar. Y siempre la respuesta que recibí fue que no, que ya mi caso estaba prescrito y que no se podía. Y cada vez que yo recibía esa respuesta, era un portazo en la cara, una patada en la guata, bueno, muchas cosas.
Y eso mismo es lo que han sentido cientos de mujeres y personas, mayoritariamente mujeres, en nuestro país. Yo creo que ustedes, Vinca, dieron una lucha muy grande, muy importante dentro de nuestro país, prácticamente durante una década, y también me sentí súper afortunada y agradecida de la vida y de Dios de poder estar en el Congreso y haber sido parte de esa votación. Sí, Porque yo a lo mejor no estuve en la discusión, no fui parte de eso, pero el hecho de haber eh, podido votar en la Comisión de Constitución y después en la sala, de verdad que para mí fue como, no sé, reparador. fue fue una reparación muy grande, ha sido reparador, pero también creo que fue una bendición lo que me llegó en ese momento. Eh, y siento que, y desde ahí también sentí esa necesidad de poder dar ese pasito, quizás para poder avanzar y llevarlo más allá. Agradeciendo enormemente todo el trabajo que ustedes realizaron, todo lo que han hecho, porque han seguido luchando por los menores, por la infancia en nuestro país, pero yo quise ir más allá, porque además siempre he sido como eh, una mujer que cree mucho en que en la vida se pueden lograr muchas cosas. No soy una mujer que se quede quieta, que se quede con el no puedo, el que no se puede, y sabía que esto iba a ser muy complejo. Yo pensé que iba a ser más complejo y más difícil. Cuando lo presentamos junto a otros parlamentarios este proyecto, la verdad es que pensamos inmediatamente y dijimos, quizás va a ser difícil, pero demos la pelea. Demos la lucha. Si hubieron muchas organizaciones, muchas personas que lucharon por esto durante años, nos abrieron un camino enorme. Ustedes, yo no sé si se imaginan el camino que abrieron para esto, para poder lograr que hoy día ya haya pasado a sala. Eh, que quizás hay que buscar cómo seguir protegiendo a nuestra infancia, porque de eso sí, por lo menos de mi parte, hay un compromiso muy grande. Pero créeme que para esas cientos de mujeres, para la señora Mari, con la que estuve hace 2 semanas, que es la persona de la que yo te cuento, que me pregunta qué es lo que sintió, y yo, ¿sabes qué, Vinca? Mientras yo le contaba lo que yo sentí y lo que significó para mí, yo miraba su cara y yo sabía que ella había pasado por lo mismo. Sí. Al mirarla, solo al ver su cara, yo supe que ella había pasado por lo mismo. Pero no fui yo la que le preguntó, sino que inmediatamente viene ella y me dice, yo viví lo mismo. Y conversamos sobre este proyecto y me decía qué reparador sería poder hacer eso. Hubiese sido para mí también por último haberlo hecho, porque hoy día ya su abusador, que fue su padrastro, ya está muerto. Entonces ella me decía, yo hoy día me he superado, he salido adelante, formé mi familia, pero siempre me quedé con esto aquí. Entonces, yo creo que desde ahí también para muchas personas y muchas mujeres, yo creo que puede ser reparador. Sabemos que hay muchas faltas en nuestro país, desde lo social, desde lo jurídico, la justicia, desde lo penal. Hay muchas falencias, muchas necesidades hoy en día, pero también yo creo que lo que sucedió el año 2019 en nuestro país, con el estallido social, creo que también nos vino a decir a nosotros eh, la sensación y todos los años de impunidad de nula justicia prácticamente que ha existido a todo nivel. Y yo por eso es que esas fueron las cosas que a mí me motivaron a dar ese paso. Con mucho temor, no te lo voy a negar, con mucho temor, con mucho miedo a que esto no se pudiera realizar, pero yo dije lo voy a intentar. Y si no resulta, bien, por último lo intenté. Hay que seguir avanzando y esperemos que tenga un buen fin. Bueno, yo quiero, quizá, no sé si todos saben, pero tú sin querer queriendo fuiste súper relevante para el tema de derecho al tiempo, porque cuando tú haces esa denuncia, pese a que te digan que está prescrita, que está prescrito, y tú dices, no, igual la quiero dejar, ese hecho, junto con toda la develación masiva que se dio, lo que tú decías, yo también, que uno lo vio en redes,
fue lo que de alguna manera dio el empujoncito para desarchivar la ley de imprescriptibilidad de abuso sexual infantil, que había sido presentada. El trabajo partió mucho antes del 2011, como 2 o 3 años antes, y fue presentada en el 2011, y ahí estaba descansando. Se había ido a archivo el primer año del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y no hubo manera de sacarlo más de ahí, y cuando ocurre lo tuyo, y tú cuentas tu historia, se pudo al fin desarchivar. Y ahí empieza de nuevo el avance, así es que ha estado en eso, en la votación en sala, y ahora en este paso más, que es bien importante porque se encuentra también con un país que ya, y yo creo que eso es importante agradecerlo y agradecérnoslo como pueblo, como colectivo, el que había mucha más conciencia también sobre el tema de las violencias sexuales. Veníamos hablando hace muchos años, cientos de mujeres, miles de mujeres también iban contando las historias. Carol Gilligan, que yo la quiero mucho, yo recuerdo una de las primeras conversaciones que tuve con ella fue si la historia del abuso sexual infantil y de la violencia sexual empieza a aparecer, es justamente porque las mujeres, más que los hombres, que hay también víctimas, niños, jóvenes, adolescentes y hombres, adultos, son las mujeres las que ponen el relato sobre la mesa. Y esa voz empieza como a desencadenar un efecto dominó. Es súper importante en Chile además porque nosotros tenemos un abuso sexual infantil cada 20 minutos, son entre 50 a 75 niños y niñas que cada día de la semana están viviendo abusos. Y son 11 violaciones a lo menos que sepamos, y siempre estos números hay que decir a lo menos, y son los que sabemos, porque en realidad la denuncia es muy baja. En los niños es 1 de cada 6 o cada 7 que durante la infancia vamos a conocer de su abuso. La mayoría vamos a verlo en la adultez. Y en el caso de violaciones y otros delitos sexuales que viven los adultos, la denuncia en Estados Unidos, que es relativamente alta, considerando otros países, del 25%. En Chile, cuando se estaba discutiendo el proyecto de 3 causales, era de un 2%. O sea, un porcentaje bajísimo en lo que vamos sabiendo, y en Latinoamérica es como de un 9%. Pero son ni siquiera los números descomunales lo que lleva a hacer estas leyes, sino que saber que detrás de cada uno de esos números hay personas, hay vidas, hay un robo enorme. Y cuando uno pregunta, porque a uno le han preguntado también, a nosotros nos han preguntado, bueno, ¿cuánto tiempo necesita realmente una víctima, ya, o de abuso sexual infantil, que, podemos poner, que ni siquiera se entienden como víctimas, o de violación y otros delitos sexuales en la adultez, para poder denunciar? Y creo que la única respuesta que cabe es el tiempo que sea necesario. Porque, Así es. como bien dice esta cita magnífica de una escritora española, uno habla cuando puede, no cuando quiere, y a veces no se puede nunca. Entonces, el tiempo que sea necesario. Y es lo que nos dice la neurobiología del trauma también, que por características muy particulares de este tipo de trauma, de lo que pasa con la memoria, con el procesamiento de esta información, de lo vivido, con el poder siquiera verbalizarlo por primera vez en un espacio seguro, se hace todavía más complejo y todavía más necesario ese tiempo del trauma. Entonces uno no puede decir, mira, 5 años, 10 años, 30 años, diría 100 si quieren poner un plazo, pero cualquier plazo que tú pongas siempre va a estar dejando a víctimas fuera, porque el tiempo del trauma es subjetivo, no hay una talla única en ese tiempo. Entonces es el tiempo que sea necesario, y creo que eso es lo que Chile ha ido entendiendo, primero a lo largo de la discusión de imprescriptibilidad para abuso sexual infantil, y era muy lindo ver cómo toda la gente hablaba del derecho al tiempo, y creo que ahora se atiende también desde este lugar, que con otras particularidades, igual el tiempo del trauma hace necesario ese respeto para poder tener la denuncia. Así es que esperemos. Sí, sí. Yo creo, Vinca, que en ese punto sí es súper importante, y lo que yo he visto, por lo menos dentro de los propios pares hoy día en el Congreso en este caso, es precisamente que van entendiendo lo que significa el derecho al tiempo.
A mí me tocó mucho al principio conversar con diferentes personas y una de las preguntas que te decían, pero ¿por qué lo haces ahora? O sea, ¿por qué? Y recuerdo muy bien que tuve la oportunidad en algún momento de hablar con algún legislador eh, y yo le decía, pero ¿por qué tiene que ser la ley que le diga a las personas que han pasado por esto cuándo tienen que denunciar? Si la ley se toma, las decisiones que se toman para legislar son a través de la razón, pero muchas veces aquí la razón tiene que quedar un poco de lado. O sea, ocupémosla, pero también aquí hay otras cosas que tienen que considerarse, como las emociones, lo mismo que decías tú, o alguien que escribía acá que decía el estrés que te produce todo esto, el trauma, lo que viene después. O sea, son procesos súper largos. La Yo, Vinca, secuela. yo nunca hice, por ejemplo, tratamiento con especialistas. Mm, Yo hice un camino y un proceso muy en solitario durante años, pero la mejor terapia para mí fue el deporte. mm. Eh, y yo, y así como muchas personas, develaron este tipo de situaciones cuando ya se sintieron con la capacidad emocional, psicológica, psíquica, para enfrentarte, porque tú no es que solamente digas o cuentes algo, sino todo lo que eso acarrea contigo y lo que va a seguir acarreando, porque eso no termina ahí, no termina una vez que uno devela. También hay un proceso después en el que uno tiene que seguir trabajando día a día y yo creo que eso es siempre. Por eso creo que es importante seguir avanzando en todo lo que tiene que ver en temas de infancia, en cuanto a reparación, en cuanto a educación, a prevención. Yo creo que hoy día como país estamos muy en deuda en eso, Totalmente. sobre todo en lo que tiene relación con la prevención, en la educación también, en seguridad. O sea, son muchos los temas en los que todavía nos falta muchísimo por avanzar. Hemos avanzado en algunos, por ejemplo, en este último, en el que ustedes estuvieron trabajando durante años, pero sin duda nos falta mucho todavía como sociedad para poder, ojalá en algún momento, terminar con todo esto que es súper doloroso para una sociedad completa. Sí, no habla bien de una sociedad civilizada que tantos niños y niñas y mujeres y hombres también sean violentados sexualmente. Si uno lo piensa, en realidad, que otro ser humano irrumpa, invada como una suerte de ejército el cuerpo de otro para destrozarlo, herirlo, subyugarlo, es bien descabellado. Y como parte del programa, para mí sigue siendo un misterio. Uno puede tener, hay muchos marcos explicativos, pero así de fondo, de guata, como mamífera, que lo vivió, que luego fue mamá, que ha visto hijas crecer, que ha trabajado con niños, que mira, esto es muy delirante y, y todo esfuerzo tiene que ser hecho ahí. Y aquí hay un llamado a los constituyentes también, y ojalá que las personas que nos están acompañando lo puedan como retransmitir, porque acá cada uno de nosotros, Erika como diputada, yo desde mi lugar también, todas las sobrevivientes y sobrevivientes, no existe esa palabra, pero sobrevivientes, hombres adultos también, todas las personas que están acompañando, la gente que trabaja en temas vinculados, las familias, eh, la sociedad toda tiene que presionar y pedir y abrir puertas, porque un tema que es bien importante es que tanto la ley que se promulgó en 2019 como la que podría ser promulgada ahora, quizá en no tanto tiempo más, una vez que se trabajen las indicaciones, todo lo que tiene que quedar súper preciso ahí y bien redactado, eh, son leyes que corren a partir del momento en que se promulgan, no tienen efecto retroactivo, ¿ya? Así Por es. lo tanto, para ambos casos, para los miles de sobrevivientes de abuso sexual infantil y para los miles de sobrevivientes de violación,
que nunca llegaron a develar y los plazos cayeron encima, que es otra cosa muy loca, que el tiempo fuera el muro que le servía de amparo al agresor, al abusador, al violador, y no el tiempo como protector o como un apoyo de la víctima. ¿Qué pasa con todas esas personas? ¿Ya? Nosotros en la ley de derecho al tiempo se discutió por casi 2 años en el Congreso. Si no, la ley habría salido posiblemente 2 años antes, o 1 año y medio antes, la posibilidad de una regla retroactiva. Y el tope constantemente fue la Constitución del 80, ¿ya? O la Constitución, que en realidad venía recogiendo cosas desde el 25 Claro, o sea, una Constitución que igual arrastra harta cosa, no solo, o sea, muy antigua, mientras el mundo ha cambiado un montón y ha pasado un siglo. No es solo lo dolorosa de esa Constitución, sino lo anticuada que es. Y no hubo caso, no hubo caso. Se vieron 1000 fórmulas, hubo excelente voluntad de una serie de académicos, expertos en derecho constitucional, derecho penal, aquí y allá, nada. Solo con una reforma a la Constitución, nos decían, que se veía lejano en ese minuto. Cuando finalmente surge la posibilidad de redactar una nueva Constitución, eh, varias víctimas y sobrevivientes como que levantamos las antenas y dijimos, a ver, a lo mejor aquí hay una posibilidad. De que además, más allá de la regla retroactiva, se incorpore la reparación de ciertos traumas, donde también el Estado ha tenido corresponsabilidad como parte de la vida en común y de los deberes de la vida en común. ¿Y por qué digo el Estado? Porque en general se piensa en el Estado como responsable cuando hay crímenes de de lesa lesa humanidad. humanidad, ¿ya? O Sí. en ciertas situaciones completamente fuera del ordinario de la vida democrática, como una dictadura. Pero resulta que Naciones Unidas dijo, justamente el año 2016, el año del que tanto hemos hablado, que aunque el Estado no sea el responsable, el agente directo o el perpetrador directo de crímenes de violencia sexual, en este caso, es responsable si ha, o sea, si ha actuado con poca diligencia o con pasividad, conociendo la prevalencia de un fenómeno. Y la prevalencia de las violencias sexuales se conoce hace harto rato, hace mucho tiempo. Por lo tanto, por eso que uno habla también de responsabilidad del Estado. Y es más, en países donde se han ido develando situaciones de abuso sexual infantil, adolescente y de adultos también, en contextos institucionales, la Iglesia, tremenda, sistemas de protección, escuelas, internados, etcétera, eh, ahí uno ve la tremenda necesidad de una ley retroactiva o de un efecto retroactivo, de una regla retroactiva, y si no, al menos de estas instancias de reparación que permiten conocer lo que pasó, escuchar a las víctimas y también entender como países o como sociedades en qué estábamos fallando. En todos esos procesos, los jefes de Estado salieron a pedir perdón. En Irlanda, en Australia, y dijeron, o sea, podrían haber dicho nosotros nada que ver con lo que pasó hace 100 años, o 50, o 60 atrás, o 20, o 10, pero el Estado falló. Y si no logramos prevenir estos crímenes, ni evitarlos a tiempo, ni detenerlos, ni auxiliar siquiera, lo mínimo que podemos hacer es pedir perdón porque hayan ocurrido y ahora hacer todo de nuestra parte para que no vuelvan a ocurrir más o para poner todas las fichas de la sociedad en la prevención. Entonces el Estado sí es parte y esperemos que los constituyentes y las constituyentes integren estos temas, porque francamente ni en los diálogos previos a la votación y elección de constituyentes, ni en los diálogos que han seguido este cortito periodo entre la votación y como el que se articule ya la asamblea o la convención constitucional, no los vemos. No hemos visto a la niñez mucho tampoco. Entonces, Exacto. aplíquense. O sea, con amor y entusiasmo se lo decimos, pero porfa. Y aquí, quienes estamos acá, podemos salir, cada uno se habla con 3 personas para que le lleguen los constituyentes, la hacemos de oro.
Erika, Así es, Vinca, una yo creo cosa, que se me quedaron mis sí. anteojos, entonces te juro que ¡Ah! veo así vagamente, pero estoy como así y no puedo leer nada de lo que dice. Entonces, yo me imagino que, Yo si me lo, que tú lo sí, has yo ido mirando. si me lo saco también También quedamos no veo igual. nada. Sí. Pero aquí, por ejemplo, hay un mensaje de Paulina Ale que dice, no he oído el tema de infancia, que el tema de infancia sea prioridad en los constituyentes. ¿Existe alguno comprometido en ello? La verdad yo no lo sé, pero también un tema súper importante el que aborda Vinca, porque eh, precisamente eh, anduvimos en algún momento eh, pidiendo que la infancia se considere en la Constitución y quede resguardada. Entonces yo creo que es muy importante que los que podamos nos acerquemos a lo mejor a los constituyentes, a los que van a estar ahí escribiendo esa nueva Carta Magna y hacer esta solicitud. O sea, yo creo que es muy importante lo que dices tú, o sea, cómo nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera o efectivamente vamos a resguardar el tesoro más preciado que tenemos dentro de una sociedad, que son los niños, ¿cierto? Son en la infancia precisamente. Y acá hay otro mensaje de Ariel, Arime Friends, algo así dice. Dice que la terapia es tan necesaria, pero muchos no pueden acceder a ella. Por eso ayudan tanto las palabras de Erika cuando dice que el deporte le ayudó mucho. Muchas gracias, Ari. Eh, yo creo que sí, en ese punto es súper cierto lo que dice Ari. En el fondo, las terapias hoy día no todos pueden acceder. Tú misma lo has comentado en muchas oportunidades, en Sí, donde hoy día hay mucha deuda en ese sentido. son Y, terapias y, muy por, largas, además. y por otro lado, Vinca, imagínate, yo hace 2 días atrás me enteraba de una personita que tenía que estar en terapia, tomar precisamente porque fue abusada, y está en una lista de espera de más de 2 años. Sí. Entonces es terrible cuando uno se encuentra con esas situaciones, porque son 2 años que bueno, tú ahí nos puedes explicar mucho mejor desde la psicología, desde lo que significa biológicamente también, psicológicamente y emocionalmente, el que un niño o niña no pueda acceder a esta reparación durante 2 años, o sea, 2 años esperar para poder comenzar un proceso que es súper importante para su adultez también. Para poder volver para volver a la infancia que le quede, la que no fue del todo robada, y para seguir construyendo una vida. Porque las secuelas eh, pueden ser muchas, muy serias y pueden ser perdurables, pero eh, mientras más oportunidad de reparación haya, y no hablo solo de la reparación formal, que no está dada en nuestro país, no existe o sea, las unidades de víctimas, algunas fundaciones, pero como Estado, dentro de la salud pública no hay ni siquiera una política contundente de apoyo a la salud mental en general. Y parte del proyecto de imprescriptibilidad de abuso sexual infantil, nosotros habíamos incorporado estos temas de salud, eh, bueno, de prevención, etcétera, de una mesa de reparación para el abuso sexual infantil institucional, cosa de poder hacer un poco lo que habían hecho otros países, aunque fuera quizás de manera más modesta o por menos años, porque acá han hecho unas cosas de muchos años. Yo esperaría que pudiéramos hacer lo mismo en Chile. Y un tema que también la organización de papás y mamás, no más abuso sexual infantil, con Claudia Guerrero, tú la conoces bien también, han seguido insistiendo, es lo que se propuso y se viene proponiendo hace años: inclusión de estrés, de trastorno de estrés postraumático por abuso sexual infantil, eso al tiro, porque son víctimas chicas, hay que intervenir de inmediato en el auge, ¿ya? Lo que ha pasado durante años es que muchas sobrevivientes y familias de repente llegan al auge y entran por depresión, eh, porque es como la forma de entrar, aunque no necesariamente estén con ese trastorno Con en ese depresión. momento. La depresión puede ser parte de la secuela, pero no siempre. Igual hay que tratar como de ver un atajo que no es el que corresponde necesariamente,
no es el que establece en realidad la gravedad a nivel de salud pública, que significa el abuso sexual infantil o las violencias sexuales, y, y es algo que se podría realizar en conversaciones con personas que saben más de economía, incluso en el programa de gobierno que se presentó en las primarias de, no me acuerdo, 2013 creo, Andrés Velasco, que había sido ministro de Hacienda, hizo los cálculos, dijo, esto se puede hacer. O sea, y, y por algo está incluido ahí. Y cuando se discutió la ley de derecho al tiempo para los niños y niñas, o para el abuso sexual infantil, eh, hubo la voluntad de discutir estas cosas. Ahora vino el estallido, hubo conversaciones que quedaron detenidas ante la avalancha de algo que estaba tal cual estallando porque llevaba muchos años contenido, porque también era parte de un trauma, pero es interesante mirar eh, que ha habido voluntades para conversar de ciertos temas, y si ya las ha habido, entonces que se retomen, y eso se incluya como parte de un derecho a salud. La salud debería ser un derecho universal, no basta con decir, todos tienen derecho a la salud, o como dice la Exacto, actual Constitución, todos tienen el derecho de a la elegir o atención, acceder, pero no a la salud sí, en realidad. Necesitamos exacto, que se incorpore la reparación como un tema importante, y porque sí, la terapia es bien prohibitiva, pero con o sin terapia, si recordamos esto de que uno de cada 7 niños se devela o se detecta, y de que muchas víctimas de violación también demoran muchos años en hablar. Tenemos a esta doctora Blasey Ford, que fue, ¿te acuerdas? Un par de años atrás, que declaró en el Congreso de Estados Unidos contra un candidato a la Corte Suprema que había propuesto el presidente anterior, eh, impronunciable, y, y que la había violado cuando joven. mm, Eh, y, que, y que ella decidía hablar de esto públicamente porque consideraba que era un deber cívico hacerlo, por lo que estaba en juego, etcétera, y que efectivamente, como muchas nos dijeron, abogados a los que consultamos en su momento, eh, el abogado te dijo, no, mira, está prescrito, o está por prescribir, o en realidad la prueba es tan débil, la memoria tan confusa, se ha erosionado, que ¿para qué vas a pasar por todas esas penas, mm, pasando por la justicia, si va a llegar seguramente a nada? Que ese es otro tema también, que junto con la imprescriptibilidad es súper importante. No sacamos nada con tener leyes de imprescriptibilidad. Eh, si las policías o la justicia, el Poder Judicial, con su sola actitud o la forma de tratar estos temas, eh, hace que las víctimas o sean revictimizadas, o las que todavía no llegan a denunciar digan mejor no, porque por último prefiero arreglarlo solito. Y lo y- otro es que puede ser reparación. Y eso también es importante decírnoslo a nosotros mismos día tras día. Toda interacción puede ser una intervención reparatoria. Toda palabra que digamos, nunca sabemos con quiénes estamos, o con quién estamos conversando. Lo que tú decías, uno entre sobrevivientes como que se mira y se reconoce, pero no siempre sabemos la historia que hay detrás de cada persona. Y exacto. si los profesores tuvieran entrenamiento básico en trauma, para que el aula se convirtiera en un espacio de reparación también, sepamos o no lo que están viviendo cada niño y cada niña, incorporando ciertas cosas sencillas que ni siquiera cuestan nada, que todo el sistema de salud supiera que desde el minuto que entra una persona a un consultorio, el saludo, la manera de recibirla, de hacerla llenar la primera fichita, la manera de hacer la anamnesis, la manera de preguntarle a alguien, incluso algo tan sencillo como cuando te van a tomar el peso, ¿ya? Eh, Se puede desvestir para tomar el menos peso, o por último descontamos, o sea, los zapatos hay que sacárselos porque pesan un montón y hacen mucha fuerza en la balanza, pero si se saca el bolso, la cartera, los zapatos, la chaqueta, por último estimamos unos tantos gramos menos. Porque para alguien puede ser súper terrible desvestirse. Para alguien puede ser súper difícil abrir su boca en el dentista. Se ha vivido experiencias de abuso vía oral. Eh, hay tantas pequeñas cosas que no cuestan plata. Entonces, cuando nos dicen, mira, no hay presupuesto, ok, pero esto no cuesta nada.
bastaría un decreto ministerial, una guía sobre trauma y enfoque informado de trauma para ponernos a todos en sintonía con un cierto trato, que sepamos o no si alguien es víctima, ya ayuda o por lo menos evita revictimizaciones. ¿Cuánta gente, personas mayores, señoras mayores, no quieren que de repente las atienda un doctor hombre? Nos preguntamos por qué será. O sea, no es de maña, no es de cartuchismo. A lo mejor trae una historia terrible y se le hace súper difícil que la toque un doctor hombre. A veces no hay otro doctor. Y en ese caso a lo mejor puede haber alguien que le cuente eso, le diga, mire, tratamos de encontrar a alguien, pero no encontramos, pero el doctor es un buen doctor, le tengo confianza y hay una mujer acompañando. Y eso hace menos difícil la experiencia. Nuevamente, pequeños gestos que tienen valor reparatorio y no cuestan nada. O sea, el presupuesto aquí no existe como excusa, pero sí necesitamos la voluntad de que ese tipo, igual que la prevención del abuso, que tú también has luchado mucho por eso, a lo mejor no hace falta ni una ley, basta un decreto del Ministerio de Educación que realmente haga mandataria la prevención en los colegios, un plan de prevención, educación y prevención. Nos sirve tener un protocolo de denuncia, ya, todos tienen que denunciar, ya, y después de eso, ¿qué? Y luego de que se sabe que hay un diagnóstico de abuso que es concluyente o no es concluyente, ¿y qué contención se da luego de eso? No hay plan de contención, no hay plan de prevención, no hay protocolo de después de, solo el protocolo de denuncia. La denuncia sola ayuda mucho, pero no basta. Y son cosas que podría haber hecho el Ministerio de Educación hace muchos años. Llevamos 31 de democracia y todavía ni un Ministerio de Educación, excepto el de Harald Beyer, lo hemos hablado. Es el único que llegó a avanzar en eso y lamentablemente fue la acusación constitucional y hasta ahí llegó y nadie lo retomó. Entonces, ese es el tipo de cosas que se pueden ya ir haciendo y que no son la justicia, pero que ayudan a reparar también. Y eso es muy cierto, Inca, porque finalmente cuando uno ve, a mí me toca en el Congreso, cuando se van a discutir leyes o se tiene que votar sobre algún proyecto en donde estamos hablando precisamente de educar a nuestros niños, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales y dentro de esas conversaciones que uno tiene a veces con los parlamentarios, uno trata de poner su punto de vista, explicar el por qué es importante y siempre acá defienden, uno escucha muchas veces, el derecho preferente de los padres y en eso estamos todos de acuerdo. Pero la pregunta que yo un día le hice a un colega es qué pasa con ese niño o niña que no tiene ese tipo de orientación o educación dentro de una esfera familiar. ¿Quién se hace cargo de eso? Sino el colegio en este caso. Entonces ahí muchas veces nos vemos enfrentados a los credos, a las ideologías, a lo que yo creo que tiene que ser, y entonces estamos dando espacio para seguir en esta vulneración Con los abusos. hacia la infancia, ¿cierto? Ahora, un argumento principal de la educación sexual, por ejemplo, en las escuelas, que tú también apoyaste y que lamentablemente no llegó a ser, es cómo, si sabemos que sobre el 80% del abuso sexual infantil es intrafamiliar, ¿ya? O de redes muy cercanas a la familia, padrinos, amigos, en fin, o sea, pero está en ese universo de la familia. ¿Cómo un niño va a poder o niña va a recibir la información que necesita, por ejemplo, para poder denunciar ese abuso, escapar de él o buscar ayuda si no hay educación sexual en la escuela? Si te dicen, mira, la educación sexual se tiene que dar en la casa. Ok, ¿qué pasa con todas las víctimas de abuso sexual infantil, intrafamiliar? Que por supuesto, un padre, padrastro, madres, también hay mujeres que abusan, abuelo, tío, que vive con ellos, que está todos los días, ni loco les va a entregar. O sea, pensemos que la educación sexual, fuera de apoyar nuestro crecimiento humano, y qué linda que es también, y hay que ver bien cómo hacerla, obviamente, para que acompañe el camino del crecimiento y todo, pero
es un factor de protección, lo dicen todos los estudios sabidos y por haber, o sea, no es como, no es un capricho, es un factor protector y de prevención en el abuso sexual infantil, y cuando no llega a tiempo, porque empieza tarde, empieza en sexto, séptimo, la enseñanza media, por lo Es menos, muy tarde, sí. incluso ha servido así de tarde para que varios adolescentes digan, eso entonces es lo que yo estoy viviendo en mi casa. No, o, ¿por qué esto, que es para más adelante, lo llevo viviendo desde los 4 años, o desde chiquitita, o desde chiquitito, en la relación con el padre, o un adulto? Y ahí viene como ese insight que le permite a muchos niños y niñas de velar y pedir ayuda. Entonces, ¿cómo no vamos a querer educación sexual? Yo realmente así, más aún Sí, bueno, cuando la yo mayoría también es me, familiar. sí, yo también me sorprendí mucho y créeme, Vinca, que eh, los 2 días previos a esa votación, recuerdo que lo conversé con algunos de los colegas más cercanos y para mí fue sorprendente, no cabía en mi cabeza en realidad que no se comprendiera de lo que se trataba ese proyecto. Se quedaron mucho con los eslogan de ideologías lamentablemente, y yo creo que también este es un llamado de atención a los políticos, porque finalmente, claro, tú dices, hay cosas que se pueden solucionar a través de un decreto, tenemos que tener la voluntad, en este caso, de la autoridad que tiene que tomar esa decisión y colocarse con ese decreto. Y por otro lado, cuando tenemos que avanzar en algunas leyes que son importantes, vemos que por motivos de creos muchas veces eso no avanza. Y ahí yo también quisiera hacer el llamado hoy día a los candidatos que están hoy día como candidatos a la presidencia. Yo creo que el proceso constituyente va a ser muy importante porque a través de ese escenario tan importante que está viviendo nuestro país hoy día, tenemos que aprovechar la instancia para que las personas que van a redactar ahí tengan en consideración todos estos temas. Pero por otro lado, se viene en el mes de noviembre nuevas elecciones dentro de nuestro país y yo creo que el presidente o presidenta o candidato sí o sí tiene que hacerse cargo de una vez por todas y vuelvo a insistir, de proteger y cuidar eh, como se merece algo tan importante dentro de cualquier sociedad como es la infancia, o sea, como son los niños, niñas y adolescentes. Mira, Vinca, hay aquí Roberto que escribió, ha enviado muchos mensajes, te envió saludos, pero además él dice, es esencial que esté presente y sea bueno con información adecuada sobre cómo responder, cómo nos estamos informando. Él apunta a algo súper importante, o sea, de dónde sacamos la información. Hoy día la información está, pero quizás todavía falta muchísimo a través de la promoción, a través eh, como lo dijimos delante, eh, se me olvidan las palabras a mí de repente, Vinca, pero yo creo que eso es normal. Eh, a Estamos con través del... fatiga pandémica ya, además. Sí. Quería decir que es súper importante la promoción, pero también el estar educando constantemente. Entonces, lo que apuntabas tú delante, el tema de la educación, yo creo que eso es primordial. La misma persona que escribe ahí, Roberto, hace un ratito decía, en los colegios tienen que haber personas preparadas. Y ahí concuerda con lo que dijiste tú hace un momento, que efectivamente, mira, yo te voy a contar algo que me sucedió a mí cuando yo tenía 11 años. Tengo que haber, no, tenía, a ver, tengo que haber estado en séptimo o octavo, porque me acuerdo de la profesora Silvia, que era de la escuela donde yo estudiaba. Y yo me acuerdo que en esos años, ella era como una persona que a mí me inspiraba confianza. Y yo quise contarle a ella lo que me sucedía, pero llegó un momento en que no pude. Y cuando tú hablabas de los médicos, los controles, yo a los 11 años recuerdo que fui a un doctor porque yo sufría mucho de dolores de estómago y de dolores de cabeza. Entonces me mandaron al psicólogo y me mandaron a muchas cosas. Eh, Nunca se descubrió nada porque al psicólogo me acuerdo que fui la primera vez y no me gustó y dije nunca más voy. Eh, y cuando voy donde este doctor, me dice eso, pues desvístase, sáquese la polera, y yo le digo, no, no me voy a sacar la polera.
Entonces, este médico, y creo que eso es súper importante porque él, su forma de reaccionar fue decirme entonces, váyase de mi consulta, porque si usted no quiere que la examine, entonces no tiene nada que hacer aquí. Y yo tengo que haber tenido 11 12 años. Entonces, nunca se me olvidó. Nunca, hay situaciones que nunca se me han olvidado. Entonces, lo que dices tú, yo creo que es muy importante. Debería saber cómo acogemos a los niños, cómo acogemos a las personas, desde los médicos, las policías, los mismos tribunales. O sea, es un sinfín, es un conjunto de cosas, de redes que hoy día necesitamos en ese acompañamiento y que yo creo que en el proceso que estamos viviendo hoy día como país, como sociedad, va a ser muy importante para esos cambios que se puedan generar hacia el futuro. Y condicionar nuestro voto. Sin niños no hay voto. O sea, yo creo que a mí me encantaría que se bajara la edad de votación para que pudieran votar más gente joven, más adolescente. Me da terror cada vez que uno quiere, o se trata de proponer, porque al tiro pienso que no va a faltar el que quiera aprovechar eso para tratarlos o procesarlos como adultos directamente, que una, porque todavía están en desarrollo, entonces no, no me parece, y a uno le da miedo eso, pero si realmente los políticos vieran que el mundo adulto, que la ciudadanía condiciona el voto y premia en el voto a quienes se preocupan de estos temas o de la niñez, eh, también ahí cambia algo. Pero yo me he dado cuenta a lo largo de los años que escasamente se le pregunta a los candidatos por su programa de niñez. Yo admito que no he leído todos los programas, pero de los candidatos presidenciales que van a ir ahora a primaria, me llama la atención que en el caso de Pablo Narváez, y no estoy haciendo propaganda, pero está incorporado el tema de la mesa de reparación, por ejemplo. Y eso es wow. En el programa de Boric, todo un tema con la niñez, el cuidado y como a nivel vasto. Uno dice, ya, ok, así sí puedo votar por alguien, pero sin programa de infancia, sin programa que aborde estos temas de salud, de educación, que son vitales, sino como por decir nomás, no, derecho a salud, educación, no, nuestra vida depende de estas cosas. La Exacto. vida de todos, una mejor vida, una vida vivible. Y si no, no va a terminar nunca de avanzar. Ahora, como todos cambiamos el mundo un poquito, y como dice este dicho africano que a mí me gusta tanto, que se requiere toda una aldea para criar a un Mm. niño, y también para que ocurran abusos, y también para reparar, desde ahí somos todos súper importantes en contarle a lo mejor a papá o mamá o amiga, amigos, mientras tratamos de ver qué pasa con la salud mental y todo eso. Pensemos en los niños en Sename que tienen atención en salud mental de 15 minutos. ¿Qué es eso? O sea, ver de qué podemos hacer también. Creo que lo que tú dices del deporte es vital. Chile tiene una educación disociada del cuerpo. Es como muy loco porque uno piensa así, es como que partieran en la mañana un montón de cabecitas prepandemia, ahora estamos en modalidades online o semipresencial, etcétera. Es como que uno mandara la cabeza a los niños al colegio colgando del aire, porque es todo lo que cuenta, y el cuerpo, si uno es cuerpo primero que nada, y aprende con todo el cuerpo, y se mueve, Exacto. y todo, entonces tú ves otros países que parten en la mañana con buzo, sin buzo, como sea, Así es, sí, todos es corriendo, verdad, ¡eh! así es. Y profes, niños y todo. Que hay minutos para sacudirse, minutos para gritar, de repente, el cuerpo está todo el rato presente. Bueno, fuera de además la clase de educación física u otros talleres o qué sé yo. Eso es vital. A mí me llamó mucho la atención que en Chile, cuando yo me fui en el 96, y cuando yo empecé a viajar más seguido, a partir del agua fresca de los espejos, Ujú. y tú preguntabas, bueno, ¿y el trabajo corporal en la terapia de abuso? Re poco. Y nada, y era como, pero si esto ocurre en el cuerpo, o sea, es el primer lugar donde uno habría pensado que es el trabajo. Entonces, si estamos en la casa, eh, si se demora el acceso a terapia, si se demora el acceso a justicia en este minuto, ¿cuántas causas detenidas hay? Hay Exacto. cosas que podemos hacer con el cuerpo. Lo que tú decías, el deporte, aunque uno salte en el lugar, porque a veces uno está en un lugar chiquitito,
la mayoría de las personas tiene teléfono con algún plan de datos, o uno se lo puede pedir prestado al vecino, por último. Ver a lo mejor un YouTube con un poquito de ejercicio, los ejercicios que mucho ayudan, así como en la escala, son el ballet, de verdad, así como en terapia corporal, que cuesta porque hay pocos niños, varones que participan del ballet. Es hora de que el ballet sea para todos, así en serio. Hay ballet hasta para personas mayores. Y ahora en YouTube está así, para mayores de 50. Qué El lindo. ballet, danza, bueno, todas las disciplinas como yoga, judo, karate, pilates, etcétera, que de alguna manera te permitan desde dentro, así como tú cuando corrías también, darle tener este diálogo con el cuerpo. Ya, yo voy a mover mi brazo. Ahora vamos a mover el brazo para arriba. Es el niño, la niña, el que va a mover su brazo para arriba. Cuando tú piensas Claro. que el abuso es todo acerca de un otro Exacto, dominando. usando o dominando o diciendo lo que debe hacer ese cuerpo o no, lo que puede o no, y imponiendo y haciéndolo sufrir, imagínate el poder que tiene, tú lo sabes, uno estar con su cuerpo, que cada niño y niña sienta que tiene este ratito, aunque sean 7 minutos al día, 5 minutos, que si quiere bailar, baile, que si van a hacer un ejercicio con una pelotita, eso. Mira, si no se puede, yoga, judo, karate, salir a caminar. Si no se puede salir a caminar, saltar en el lugar. Si no se puede saltar en el lugar, bailar un poquito estando sentado, hacer como que uno corre, zapatea en el suelo, estira los brazos. Yo a veces que me paso un montón de horas atendiendo, entre rato y rato, tengo unas pesas chiquititas en la oficina, las agarro y hago así, y para que, digo, ya, por lo menos mi hija chica se mata de la risa y se vuelve, mamá, eso no es ejercicio. No, le digo yo, por eso, es porque estoy tanto rato sentada y a veces no tengo el tiempo para pararme, porque está intensa la pega. Bueno, un poquitito de algo, estirar los brazos, y estoy ahí en la misma silla todo el rato. Entonces, eso, vital, sin cuerpo, con mayor, más tiempo va a llevar la reparación. Entonces, hay pequeñas cosas que podemos hacer y ayudar, y nuevamente, como no sabemos la historia de todo, en la medida que podamos, con sobrinos, invitemos a todos a hacer este tipo de cuestiones. Invitemos a los profes, de repente pidamos que aunque estemos online, ya parémonos un rato de la silla, zapateemos, y todo eso va ayudando. Y lo otro que ayuda, hacia un nivel bien profundo también, es cuando después de una situación de abuso que ya es conocida, etcétera, y se está tratando como de volver, eh, el poder elegir. Mira qué sencillo, el poder elegir. Pequeñas cosas, obviamente, como siempre digo, no vamos a preguntar, vamos a salir con o sin zapatos. No, hay que salir con zapatos, se Claro. clava cosas, se pincha, le puede dar tétanos si se pincha con un clavo. Pero pequeñas cosas. ¿Hacemos esto ahora o 5 minutitos después? Hay que hacerlo igual. ¿Ya? Los dientes hay que lavarlo igual, pero puede ser ahora o en 5 minutitos, para que tampoco sea en una hora más. ¿Qué te gustó más hoy día? ¿Cómo estaba el sol en la mañana o en la tarde? Todo puede ser convertido en una pregunta de preferencia. Y si el consentimiento está hecho de preferencias, límites y derechos, el día de mañana, porque una capacidad adulta, una es importante ensayarlas desde chicos, en lo que se puedan ir ensayando. Por eso digo que no en cosas como, ¿quieres o no tener una educación? No, hay que ir a la escuela. Exacto. Pero en otras cosas, ensayar la elección. Y sobre todo si se han vivido abusos, qué importante es eso. La simple pregunta de, ¿te puedo dar un abrazo? ¿O te puedo, o te puedo hacer una pregunta? Y igual ya te estoy haciendo una pregunta, pero eso de te puedo o puedo yo es de una consideración y a nivel muy profundo se procesa quitándole centímetros a lo que el abuso también te ha robado. Exacto. Así es. Centímetro a centímetro, te armas un camino, a veces. Sí. Oye, Vinca, qué conversación más bonita, Pucha, profunda. Yo sí, creo que la se nos gente hace que nos está corto todas las acompañando, veces. sí,
Y no, pero ¿sabes qué? Es de también de mucho aprendizaje, mucha enseñanza lo que traspasas tú. Entonces, las personas que están acá siguiéndonos han dejado mensajes. Aquí, por ejemplo, Mujer Notable dice, hola, ¿qué tal? Quisiera aportar humildemente mi perspectiva, que desde tu quehacer profesional sea fundamental el trabajo colaborativo y estrecho con las comunidades educativas. O sea, todos apuntan muy bien a lo que tú has estado reforzando durante todo este rato que hemos estado aquí conversando. Mira, aquí dice Clematizawa, dice, yo llegué tarde, bueno, pero no importa, alcanzaste a estar igual. Una bella conversación, muchas gracias y saludo a ambas. Y también Olga Paz dice muchas gracias. Ramiro Gonzalo estuvo muy activo durante todo esta conversación, Vinca. Así que, oye, muy agradecida, Y se pasa. muy feliz de poder compartir nuevamente contigo, compartir Yo tu también. tiempo, que es súper valioso, yo lo sé, No, pero no, y el tuyo siempre, también. Yo lo agradezco siempre. Y desde que apareciste vengo dando las gracias de Guata. Y qué rico verte en el Congreso, además con la posibilidad de hacer cosas, porque creo que para todos y todas las sobrevivientes de este tipo de trauma, y creo que para todas las familias que lo han vivido con sus niños, y creo que para la ciudadanía en general, es muy bueno saber que hay un representante en el legislativo, una representante en el legislativo, que está preocupada de todos estos temas. Es realmente como, uf, así es que cada sí, día sean más. Y un millón de gracias a todos también, porque uno cada vez que nosotros hacemos esta cuestión y con otras personas, vamos a hacer un live donde se va a hablar de este tema y uno sabe que es difícil, habiendo tanto, entonces cada vez que vienen las personas, uno lo agradece, pucha, el triple, porque, porque son temas que, que son difíciles igual. Y gracias por lo de las comunidades educativas y gracias, quiero aprovechar yo acá de hacer un agradecimiento a todas y todos los profesores que nos han sostenido a todos en la pandemia. Porque no es solo los niños y niñas, nos han sostenido a nosotros también. O sea, porque papá, mamá, cada familia, en distintas situaciones, ha sido gracias a los profesores también que hemos podido a la vez sostener a los niños o verlos menos estresados y, y, y temblorosos de lo que podrían estar. Es dura una pandemia para un niño. Es para todos dura, pero un año en estas condiciones para alguien chico, o sea, un año a los 30 o a los 50 es distinto que un año a los 10 años o a los 5 o a los 12. Los profesores se han sacado la ñoña, creo que, o sea, si después de esto no nos queda claro que de verdad como sociedad tienen la misma importancia que los médicos, o sea, es como en otros países que personal así médico, es, personal de educación, al mismo nivel. así es. Yo ya no sé, hay que darnos con un bate en la cabeza hasta que entendamos. Y agradecer particularmente a profesores y profesoras, y esto lo quiero decir como terapeuta, que tienen la mejor voluntad para acompañar procesos de reparación de niños y niñas que han vivido abuso y de mamás y papás no agresores que están destrozados por lo que les ha pasado a sus niños y niñas y que esos profesores y profesoras ayudan también a contener, que tienen la flexibilidad para entender que a veces lo que hablamos, se puede querer y no se puede, que una clase de 30 minutos puede ser eterna y que los papás y mamás que están así también todos tristes apenas pueden ayudar con una tarea. Yo creo que hay profesores y profesoras que han sido claves en la reparación de muchísimas víctimas, niños y niñas, en el sostén de la familia. Y yo aquí ya en la personal, gracias a todos mis profes, o sea, yo siempre he dicho, yo si no hubiera sido por la escuela y las profes de ballet, no estaría acá, no hubiera llegado a los 50 y Mm. tanto. Y qué importantes que son, porque además pasan tanto tiempo con niños. Así es que eso, gracias y pucha que les debemos. Y Instagram no nos ha cortado, no sé por qué, porque ya nos pasamos Sí, del la rato, verdad es que son un pero de cuarto para repente las nos 10 de van la a noche hacer, nos en van a hacer, Chile. El no, diario de UNASPI te está saludando, Vinca. Te pregunta cómo está. Paulina, me dice Erika, hincha a los constituyentes por todos y todos los niños olvidados. Sí, lo vamos a hacer. Y muchas gracias de corazón a ambas. Mandan muchos saludos. Así que
Yo sí, te agradezco, Inca. a ti Te también, envío un tratado. abrazo virtual, Sí, así, eh, un enorme. abrazo virtual y bueno, ahí que sigan. Ojalá no sean tan fuertes esos huracanes que están a la espera. Sí, sí, y que bueno, hagamos una fiesta de los abrazos cuando esto Eso, termine, no sé cuándo, en un año más, ya, o dos, no tengo idea, cuando quiera que sea, hay que hacer una gran fiesta de los abrazos por todo lo que nos falta también ese contacto, pero así, virtual, igual estamos, siempre estamos cerca y nos vamos a volver a ver seguramente, porque sigue la ley, así que vamos a estar súper así atentos, es. todos atentos, Erika, a lo que va avanzando ahí en el Congreso, ¿ya? Lo que Ok, muchas necesiten, gracias. seguramente acá hay muchos también colegas y de todo, todos a disposición para apoyar este proceso. Ok, Ojalá. muchas gracias, un abrazo. ¡Mua! Que estén Besito a muy todos. bien todos. Yo corto Chao, chao. primero para que tú Bueno, grabes. Ya, ok, listo. ok. Así. Chao. Y que tu hijo esté cerca, por favor. Ok, ahí pido ayuda. Ya, Chao, chao. chao.